Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro de estos de ciencias del deporte. En este caso vamos a tener la oportunidad de charlar con alguien, pero muy interesante. Porque con quien vamos a hablar actualmente es preparador físico de un club de primera división y además es un hombre que ha tenido un recorrido larguísimo. Así que ahí lo vemos a Ale y vamos a empezar con este ciclo, ya lo invito y vamos a charlar sobre muchas cosas sobre lo que tiene que ver con la actividad física actual, cómo se prepara él, cómo vive toda esta etapa del coronavirus y cómo hace con sus jugadores. Así que un nuevo ciclo de charla, ahí está, vamos a invitarlo. Ahí está Ale Coan, preparador físico, salió campeón con varios clubes, el último registro es el de Independiente, que todos tienen claro. Así que ahí está sumándose. Hola Ale, ¿cómo andás? Hola Juan, ¿todo bien? Con los anteojos, los anteojos. Los anteojos porque si no de cerca, viste, se me complica si tengo que leer algo. Sí, muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la cuarentena? Te veo ahí con una nutrida biblioteca detrás. Ah, sí, mi biblioteca está acá atrás, justo. Este es mi lugar de trabajo. Este desorden de libros, apuntes, cosas. Sí, sí. Bien, obviamente, ya quisiera estar con una vida normal, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse a lo que está tocando, ¿no? ¿Y cómo lo estás manejando vos personalmente? Antes de meternos en el club, normalmente antes de la cuarentena, ¿qué hacías de actividad física? Porque yo me acuerdo de cuando te tuve en Quilmes, te movías un poco, a veces te quedabas, a veces hacías alguna actividad. ¿Lo Sí, seguiste haciendo? ¿Seguís teniendo el hábito? ¿Qué haces? ¿Cómo hacías? sí, sí, me gusta entrenar 3, 4 veces por semana. Bueno, estaba entrenando para pruebas de 10 kilómetros. Llegué a correr alguna. Salgo a correr con mi reloj Garmin y me automonitoreo. Y bueno, un poquito de fuerza también hago, también, como para sostener la masa muscular que empieza a bajar. Eso hacías antes. ¿Y ahora cómo lidias? ¿Cómo te estás arreglando? Bueno, ahora me estoy armando circuitos acá intermitentes, acá en mi casa, en el lugar que pueda. Pero tres, Sí. cuatro veces por semana me muevo, me muevo. Está bien, está bien. Ahí vamos dándole la bienvenida a un montón de amigos que se están sumando. ¿Y cómo está manejando el tema del grupo? Porque hoy en día yo creo que para usted debe ser un trabajo. Por un lado ves muchos preparadores físicos con Zoom, los ves que les mandan videos. ¿Cómo estás manejando vos el ida y vuelta con los jugadores en este momento? Bueno, a los chicos se les mandaron planes de acuerdo a las posibilidades que tenían en cuanto al espacio y actualizando y se van monitoreando semana a semana. Yo trabajo con dos profesores más, con Gustavo Sato, que estuvo Eh, en el Quilmes gran Gustavo Sato, amigo también, que te lo exacto, trajiste del rugby a Sato, te lo trajiste del rugby. de Hindu Club, exacto. Y el profesor Leandro Giuliani. Y bueno, ellos también están muy encima de los chicos en el día a día. Después, desde el centro de entrenamiento mío, tenemos 5 clases diarias por Zoom con distintas temáticas, con fuerza de zona media, fuerza preventiva, intermitentes más neuromusculares, intermitentes más metabólicos, 2 a la mañana y 3 a la tarde. Y los chicos tienen la opción, los que quieran, pueden entrar a las clases en vivo vía Zoom. Esa es otra alternativa que estamos manejando. Esa está Y buenísima, pero esa es abierta. O sea, ellos se meten en una actividad que es para otra, que está destinada para el público también. O sea, el público podría sentirse, estoy entrenando con un jugador de primera división. no porque son cerradas a los chicos que entrenan en el gimnasio, Por digamos. eso, pero los que entrenan con vos, Ah, algunos no son futbolistas. bueno, obvio, muchos chicos van entrenando con los jugadores también, ¿no? Muchos chicos la mayoría de los chicos que tengo en el centro de entrenamiento juegan en fútbol juvenil en diferentes clubes también, ¿no? Pero van entrenando, se juntan a veces en el gimnasio virtual.
Y bueno, después vamos mandándoles algunos videos para la parte cognitiva, videos ¿Qué le vinculados. mandas qué le mandas para la parte Eh, cognitiva? bueno, los entrenadores me mandaron una serie de cortes de video que se los fui mandando de la parte técnico-táctica y que con el analista de video fueron cortando y se les van mandando. Ellos van pidiendo también material de partidos de defensa. Y bueno, estamos ahí. La semana pasada, no, esta semana tuvimos una reunión de todo el equipo con Hernán a la cabeza, obviamente, para monitorear cómo iba todo, el doctor, el nutricionista, nosotros, todo el equipo. Y bueno, ahí vamos llevándola. Por ahí yo cuando me dijiste lo de los videos cognitivos, me quedé pensando, ayer hicimos una actividad con la ATD y habló Rofé y habló de Marcelo, habló un poco de lo que les manda a los chicos que trabajan con él, de la faz cognitiva, de todo lo que tiene que ver con algunas aplicaciones nuevas, con jugar ajedrez. ¿Utilizás algo de eso también, algunos recursos? Sí, bueno, hay dos páginas que una parte se puede acceder, digamos, de manera gratuita, una es Lumosity y la otra es Unbrain, que son aplicaciones para el trabajo cognitivo, ¿no? Eh, También, bueno, yo me refería también al trabajo cognitivo en cuanto que ellos vean ciertas secuencias de ciertos patrones de movimientos que se entrenan mucho en campo también, ¿no? Entonces buscamos tratar de que sea entretenido, variable y bueno, y didáctico a la vez, ¿no? Ujú. O sea, cuando hablabas de lo cognitivo, hablabas más a lo específico del fútbol que a la generalidad. Sí, exactamente, sí, sí. Sí, más a lo específico de patrones de juego, pero les dimos también la opción de entrenar, digamos, la parte cognitiva con estas aplicaciones que hay disponibles, hay muchas hoy para trabajar la parte cognitiva. ¿Qué es lo que más te preocupa de los jugadores en estos momentos? Porque ya la cuarentena va a ir para la octava semana, se rumorea que probablemente se extienda 2 semanas más para todos, salvo la flexibilización de algunas facetas. Pero ¿a vos qué te preocupa más, como dentro de la parte física? Y bueno, mirá, dentro de la parte física hay una realidad, por más que nosotros los estimulemos y tengan propuestas de planes para hacer y clases en Zoom y todo, eh, uno, la parte, los entrenamientos integrales, técnicos, tácticos, físicos, no se están haciendo, entonces ya empieza un desentrenamiento de todo lo que es la estructura espacio, tiempo, objeto en cuanto al timing específico de juego. Dos, al no entrenar con intensidades altas la parte neuromuscular, está el riesgo de que baje la masa muscular y que empiece a haber desadaptaciones vinculadas a la intensidad que generan aceleraciones y desaceleraciones y cambios de dirección altos. Entonces, al no tener el espacio físico por ahí para hacer ese tipo de trabajo neuromuscular, ya van desentrenándose. Y en cuanto a la parte metabólica, puntualmente, eh, que por ahí sería la más sencilla, digamos, de estimular, porque vos le mandás un trabajo en ciertas bandas de frecuencia cardíaca o ciertas bandas ventilatorias o cierto nivel de escala perceptiva y podés sostener, digamos, inespecíficamente, pero podés sostener la parte de resistencia. Pero el combo de todo esto es que es un proceso de desentrenamiento progresivo. O sea, no existe esto de entrenar en deportista de alto rendimiento en las casas durante 3, 4 semanas, sino que se va produciendo un deterioro que después, bueno, habrá que monitorear y evaluar y cuantificar cuando estemos de vuelta juntos, pero la única manera es hacer planes que sean paliatorios de enlentecer el desentrenamiento, ¿no? Se estima que más o menos un futbolista en condiciones normales, en un receso de vacaciones que se toma 20 días, 30 días, puede llegar a perder 1 kilo de masa muscular. ¿Estás haciendo una hipótesis de cómo pueden volverte los jugadores de acá a cuando venga el retorno? Sí, bueno, por eso yo creo que va a haber
que hacer todo un proceso de reacondicionamiento, volver a estimular, reactivar toda la parte, bueno, neuromuscular y metabólica de manera progresiva, volver a evaluar ciertos parámetros para ver, de acuerdo a esas evaluaciones, cómo es el diagnóstico individual y colectivo, y en base a eso reprogramar el tiempo que tengamos, que no se va a saber de cuánto va a ser, previo a la competencia, ¿no? En esta semana estuve hablando con Luciano Espena y Sí. él me decía que podía estimar, es cierto que la antropometría no es el gol estándar hoy en día, que el gol estándar es una DEXA, pero que él podía estimar con la antropometría, ver algunas variaciones que esperaba. Y además trataban de ver de un monitoreo visual de cómo Mm. estaba el jugador, de verlo y de tratar de generar alguna inferencia. Obviamente que todo esto después, el día que se reencuentren, se verá. ¿Cómo vos pensás, o sea, cuáles vos pensás que son las herramientas, imaginando algún profe que esté mirando, que no tenga tanto nivel de, digamos, de herramientas y de disposición como tiene uno de primera división? ¿Cuáles para vos serían un par de herramientas importantes para tener en cuenta al momento de evaluar cómo vuelve el jugador luego del impacto este del aislamiento? Bueno, si no tiene disponibilidad de tecnología, evaluar test básicos, ¿no? Eh, Algún test vinculado a la evaluación de algunas manifestaciones de fuerza, eh, en base sobre todo a todo lo que sea la valoración de la fuerza elástico-explosiva y la fuerza reactiva. Una Eh, plataforma, bueno, Bosco. si tiene una plataforma bárbaro, porque ahí puede evaluar todas o diferentes manifestaciones de fuerza, ¿no? Eso sería ideal, pero pongamos el caso que ni siquiera tiene pedana de contactos, una plataforma para evaluar, aunque sea tomar algún test de salto y largo sin impulso, algún test de triple salto, algún test que pueda evaluar sin nada, sin ningún elemento estoy hablando, ¿no? Después tomaría, que hoy se consigue gratuitamente y es básico, tomaría un test intermitente, un test yo-yo de recuperación intermitente para ver el rendimiento en dicho test. Y obviamente medir, sí, la parte de composición corporal con un nutricionista para ver cómo está la composición ahora para recomenzar, ¿no? Y más allá bueno, de las posibilidades que tenga bueno, estudios que ustedes, los doctores, disponen para descartar cualquier patología o ver el estado general, ¿no? Vos cuando apuntaste a tecnología, yo me imaginaba linealmente casi el tema del GPS y con alguna banda de frecuencia para monitorear la parte cardíaca. ¿Vos tenés ya tenés alguna estimación en tu cabeza de lo que vas a hacer con los jugadores el día que vuelvas a entrenar? Vos decís, hoy es el día uno, ¿qué hago? Buena pregunta, ojalá llegue pronto. El No, día, si esperabas preguntas sencillas, moriste cuando me aceptaste el vivo. no, bueno, el día uno, nosotros ya desde el día uno, con todos los jugadores sanos, ya hacemos un trabajo preventivo primero y de activación y ya empezamos a trabajar con pelotas sobre situaciones reducidas, pero ya la pelota empieza a rodar desde el primer día, ¿no? Todos los entrenamientos son integrados, ¿no? Y buscamos que todos conduzcan a ir construyendo la manera de jugar que quiere proponer Hernán el día del partido, ¿no? Entonces ya desde el día uno la pelota va a empezar a circular y bueno, empezaremos la primera semana introductoria dándole prioridad a todo lo que es el reacondicionamiento muscular para bajar riesgo de lesiones y empezar progresivamente a cada vez sumar un poquito más de volumen en cuanto a la duración del entrenamiento y al volumen en cuanto a distancia recorrida y metros por minuto a recorrer, pero de forma progresiva, ¿no? Lo que hacemos es monitorear carga interna, no solamente con la frecuencia cardíaca, sino con la percepción de fatiga de ellos, con la percepción de carga que ellos refieren, y el día posterior, antes de empezar, tomar una escala también muy sencilla que esté QR para ver cómo se recuperaron. Y en base a eso vamos llevando, y otros parámetros más,
con el sistema GPS, vamos llevando un poco la dosificación de carga, ¿no? Teniendo GPS, ¿cuál sería para vos las dimensiones que como herramienta que te pueden dar diferenciales en relación a todas las estrategias que mencionamos antes, que por ahí son más individuales y el GPS te permite más un monitoreo colectivo, ¿no? Me imagino en el funcionamiento del juego. Sí, colectivo, o sea, de equipo e individual también, porque nosotros trabajamos con monitoreo en tiempo real también. Entonces, el GPS lo que permite de forma práctica es, uno, ir viendo la carga en cuanto a marcadores externos que se van produciendo en la sesión, distancias recorridas, metros por minuto, metros recorridos en diferentes zonas de velocidades, diferentes metros recorridos en áreas de potencia metabólica, aceleraciones, desaceleraciones en cuanto a la parte neuromuscular, de qué magnitud son, velocidades máximas alcanzadas en la sesión, bueno, todo eso, y nos permite ir teniendo también un perfil de cada uno, tanto en el... Después, nos permite ver en el monitoreo en tiempo real, si teníamos como objetivo estresar determinada área metabólica y no la llegamos a estresar con algunos o con todos, agregar algún suplemento en caso de que sea necesario, analítico, post trabajo técnico-táctico. Uh-huh. Esa es otra posibilidad que brinda el GPS. Y la otra posibilidad que es muy interesante también es llevar el monitoreo de lo que se llama carga aguda y carga crónica, que es todo el historial previo que viene acumulando el jugador en las últimas semanas de carga de entrenamiento, para ir viendo que en la semana que está sucediendo haya una armonía entre lo que está haciendo y lo que estuvo haciendo, o si hay un aumento de carga, ya sea vinculada al volumen o vinculada a la intensidad, que tenga cierto parámetro de conexión con la carga que viene realizando para que no haya un desacople grande y aumente el riesgo de lesión. O porque entrené por debajo de cierto parámetro, o porque entrené muy por arriba de ciertos parámetros. Entonces, nos permite ir monitoreando la periodización de la carga también, ¿no? Uh-huh. Y teniendo en cuenta esto que vos ya estimás en tu cabeza, y sabiendo que el receso, yo creo que el receso va a ser muy largo, pues en comparación con lo que es un receso común de descanso de vacaciones, ya de por sí está siendo largo, y la verdad que no se vislumbra un escenario de vuelta en menos de un mes. Yo creo que como mínimo un mes de acá a que se pueda para volver volver a a jugar. entrenar. Sí, No, yo lo veo a entrenar, a volver a practicar, volver a juntarse. Yo no veo un escenario que sea menos de un mes, porque recién ahora estamos empezando a subir la curva y todavía no está flexibilizado. Y la realidad es que nosotros estamos desfasados con Europa. La gente piensa, yo era uno de los que decía que el fútbol podía continuar un tiempo más en marzo, porque era otra la realidad de Argentina. El fútbol, obviamente, a puertas cerradas, con los cuidados, manteniendo ciertos cuidados, pero que el fútbol podía continuar más porque el receso acá iba a ser mucho más largo que en Europa. En Europa todavía no tienen aprobado la vuelta y están ya todos los países bajando en la meseta, ya están todos los países pasando el número crítico de casos y empezando el descenso. Aún así hubo futbolistas, como por ejemplo ahora el arquero, creo que era del Atalanta, dio por tercera vez positivo. Le hicieron un test, dio positivo, después al siguiente dio negativo, después volvió a dar positivo. La realidad es que no está muy claro. Es cierto que el futbolista, ayer hicimos justo un webinar con la TD que te mencionaba, en el cual la infectóloga del CENAR, Viviana Gallego, dio una charla fantástica en el ida y vuelta y con las preguntas, y hablábamos sobre esta cuestión, cómo volver a la competencia, cómo se vuelve a la competencia teniendo los recaudos, el distanciamiento social, porque por ahí el futbolista no va a ser digamos, paciente grave, ¿no? En realidad puede llegar a ser un paciente absolutamente asintomático, pero el problema es que después se va a la casa y por ahí vive con el padre, vive con el abuelo, y se transforma en un agente de transmisión.
en un diseminador, como se le dice hoy en día. Por eso yo no vislumbro un escenario de vuelta al entrenamiento de menos de un mes. Si vos O sea, estás en... más hablando. Yo creo sinceramente que los equipos en la Argentina vuelven a entrenar fines de mayo. Sí, sí. Si vos tenías una idea más cercana, yo lo veo muy difícil. Esto es una hipótesis para todo, ¿no? Porque nadie, el que te Sí, dice sí, yo tengo la verdad absoluta y sé qué va a pasar, te está mintiendo. Pero no, sí, sí, sí. como hipótesis en la Argentina el fútbol no vuelve, el fútbol a entrenar, yo no creo que vuelva antes de fines de mayo, porque además está comprobado que si estás todavía subiendo en la curva, pensá que ya el Ministerio de Salud, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Nación, pronosticó que va a tener el pico de la epidemia, se va a dar entre fines de mayo y principios de junio. Y no te van a Claro, liberar el fútbol antes de llegar al pico. Poder claro. volver a entrenar. No es una profesión que vos la consideres de primera necesidad. En todo caso, puede llegar a haber una excepción especial. Si lo quieren hacer con primera división, habrá que ver. Solo primera A. Pero te diría que yo si planificaría, si tengo que apostar, a entrenar colectivamente se vuelve a fines de mayo. Por lo que escuchamos, por lo que vemos, por los protocolos, por lo que se habla de los protocolos. Fíjate que el otro día estaban debatiendo mucho porque incluso los propios italianos no le están permitiendo volver a entrenar en algunos lugares. Entonces Sí, algunos sí. se volvieron y otros no. Bueno, hoy estaba hablando, un amigo es el preparador físico, uno de los preparadores físicos del Inter, Julio Tous, y hoy estaba hablando con Julio, ¿no? Y bueno, y sí, me decía que todavía no hay nada definido, nada en Italia sobre cuándo se volvería a entrenar y de qué manera. Todavía no se puede, o sea, no, nada concreto, obviamente. Y bueno, sí, presupongo un escenario parecido a lo que vos estás diciendo, obviamente. Uno ya está ansioso y los jugadores también, porque imagínate que esto nunca se vivió, nunca vivimos una situación de esta ninguno, y todo el mundo quisiera, aunque sea progresivamente, volver a su vida normal, ¿no? Pero bueno, hay un motivo de fuerza mayor que lo impide. No, por eso, en ese escenario que va a ser un escenario largo, bastante largo, uno imagina que después vas a necesitar un tiempo. Yo te pongo en esta idea. Sí, Los jugadores no van a estar entrenando con vos 3 meses, ¿no? Porque pensemos sí. que cortaron el 15 de marzo, ¿no? 15 de abril, 15 de mayo, ponele 2 meses y medio, ponele 100 días. Para hacer un número redondo, 3 meses, 100 días. ¿Cuánto pensás o estimás que necesitas para que vuelvan a competir? Y mínimo 45 días, con todo ese desentrenamiento que vos me decís. O sea, Sí, sí. pensá en Yo, ese entrenamiento. Sí, sí, yo sí. creo que menos de 70, entre 70 y 100. Te puse el 100 por un número Sí, redondo, pero entre aproxima- 70 días y 100. aproximadamente, pero también es algo que ni nosotros mensuramos nunca, los preparadores físicos, una situación de esta, como para poder establecer, vos vas a decir, bueno, estarán 100 días parados. Bueno, nunca nos pasó de Por entrenar eso, de por tal eso te lo pregunto. manera que Claro, no porque en realidad 100 días desentrenado prácticamente. O sea, sí, por ahí jugadores lesionados, sí, pero no jugadores sanos que dejaron de entrenar por una pandemia, ¿no? por eso te lo decía, porque es casi, es como una lesión, no te diría una lesión grave de un cruzado, pero sí es una fractura complicada, ¿no? 3, 4 meses. Entonces vos decís, ¿cómo vuelvo a todo el conjunto de jugadores a un estado en el cual no los acelere al máximo y se me lesionen y les dé el tiempo prudencial a los entrenadores para trabajar? Porque además, eso que vos decís, de lo que tiene que ver con el distancia, tiempo, espacio, elemento, que es algo que se pierde, que por más de que lo estés entrenando solo con la pared, no es lo mismo. No, no. Fíjate que justamente, ¿no? Eh, Cuando un jugador viene de un proceso de lesión, sea el que sea, y si el proceso es largo, incluso si es corto también, lo que más le cuesta volver a recuperar es el timing de juego, los tiempos que demanda el juego,
la resolución a ese tipo de patrones motores tan específicos. Por eso yo, o sea, yo trabajo con elementos que estimulan la parte cognitiva, con luces, con muchas cosas, ¿no? Pero nada reemplaza el entrenamiento específico de la situación de juego hecho en la dinámica y en la intensidad que demanda la situación competitiva, ¿no? Yo puedo resolver un montón de patrones diferentes, hacer coordinación, luego resolver una ecuación en un iPad, ir, volver, vallitas, luces, cada vez las apago más rápido. Ahora, no hay ninguna evidencia científica que eso haga que te va a transferir esa respuesta a una mejora cognitiva dentro de una estructuración espacio-tiempo-objeto totalmente diferente a esa. Uh-huh. No, por eso te preguntaba, porque en realidad es una hipótesis para todos, pero me imagino que vos, con esto que me decías y me habilitabas lo del contacto con Europa, allá ya se lo deben estar planteando. ¿Pudiste hablar con Sí, alguno más allá sobre el tema? estuve chateando con el profe Ortega, que trabaja con el Cholo también. Y bueno, con los que estuve dialogando también están todos, aparte en Europa están muy impactados por todo lo que está pasando porque se fue de las manos la situación, totalmente de las manos, ¿no? Entonces, acá, gracias a Dios, hasta ahora está mucho más, está controlada la situación, pero ellos están muy asustados porque lo vivieron de cerca hasta con parientes, con gente muy cercana a ellos, todos, y bueno, y ya la cosa pasó a tomar una dimensión difícil, ¿no? Sí, totalmente. Y además yo creo que a ellos los afecta el hecho de también la incertidumbre de ver cómo evoluciona, porque acá nosotros como ya antes de que empiecen los muertos, ya conceptualmente el país estaba paralizado, el efecto fue distinto, ¿no? Pero volviendo al tema y lo que hablabas de allá, ¿tenés alguna, digamos, en tu cabeza, te planificás algún escenario de estrategia que te permita transitar de la mejor manera posible, algo nuevo que te permita transitar de la mejor manera posible este tiempo hasta el encuentro? Te lo pregunto porque sé que sos vos un amante de la tecnología, un tipo que siempre está pensando en qué recurso nuevo puedo utilizar, y la realidad es que hoy, todas las semanas nosotros aprendemos algo, porque con este nivel de exposición a la tecnología y a la avidez y al tiempo, todos los días aprendemos algo. Enchufo la batería porque me estaba quedando sin batería. Dale, dale. Perfecto. Mira, hoy en día tampoco, el punto acá es encontrar un equilibrio también entre la información, las propuestas que les hacemos a los jugadores, ¿sí? Y no recontracargarlos de un exceso de información y de posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, les hemos dado la posibilidad de hacer sesiones de mindfulness, de videos de coaching, entrenamiento cognitivo, clases presenciales, entrenamientos presenciales, todo, ¿no? Pero también estamos calibrando cómo es la respuesta a esto, porque hay algunos que lo toman y lo hacen todo con mucha avidez, y hay otros que ya se sienten un poco desconfigurados y ansiosos porque nunca vivieron este tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay que tomar, yo creo, cada caso de manera muy particular en cuanto a la propuesta de actividades y no pretender que todos hagan lo mismo, ¿no? Así como en el entrenamiento personalizamos la carga, yo creo que en esto también hay que personalizar bastante la cantidad de propuestas que se les hacen y cuál resuena más con cada uno, ¿no? Sos el primero que me empieza a hablar de la individualidad y me gusta. Ahora, si tuvieses que separarlo, ¿no? Vos decís, lo personalizo. ¿Cuáles son las dimensiones que utilizás para personalizar un jugador? ¿El que es más ávido de recibir información? ¿El que necesita más en las cuestiones físicas? ¿Cuáles serían las variables para las cuales vos dirías, bueno, clasificando como
bajo, medio, alto, ¿en qué dimensiones lo tomarías al jugador? ¿Cómo lo, Buena por más de que pregunta. es un todo, cómo lo decompartirías? ¿Cómo lo separarías? Ya te dije. Bueno, No me digas buena pregunta, Ale, ya te dije. La idea es charlar y hay, pensar y oh, aprender juntos. seguro, sí, me estás estimulando el pensamiento lateral. Eh, Mira, Juan, hay jugadores, por ejemplo, que les encanta todo lo referente al juego en sí mismo. Vos le mandás modelajes de equipos determinados y te piden más y qué sé yo. El otro día un jugador me recomendó que mire la serie del Leeds del año pasado, de todo el Championship que hizo Bielsa con el Leeds, porque realmente era me decía, profe, te va a encantar, conociéndote, te va a encantar. El jugador me la mandó a mí para que yo la vea, ¿no? Y como él detectó, que sí, realmente la vi en 2 días, me la comí, los 6 capítulos, que terminé a las 3, 4 de la mañana de ver la serie del Leeds, ¿no? Y así El como que yo la sé quiere, que hay, pará, el que la quiere buscar, ¿dónde la encuentra? mirá, el que la quiere buscar, él me mandó un hipervínculo, yo después te lo mando, si querés, de YouTube, porque yo la quise buscar en Amazon y no la encontré la serie. Está en Amazon, pero no para Sudamérica. Y no la encontré. Por ahí alguno de los que está escuchando la tiene o la vio y me mandó un vínculo directamente vía YouTube para verla la serie. Y realmente Buenísimo. es imperdible. Yo no la vi, la quiero ver, ya me vendiste, ya me llevo algo más todavía. Ya, no solo es la charla de pensar, sino ya me llevo una información. Sí, sí, no, es imperdible. Para los que amamos esto y los que somos admiradores profundos de Marcelo Bielsa, es imperdible. Yo lo Bueno, tuve, vos sabías que yo lo tuve yo debuto en Vélez un mes y medio después de que él se va. Yo hice todo el proceso Sparring, formativo, claro, en la instancia final todo de sparring con él. O qué sea, bueno. yo hacía el Vélez campeón del 98, que sale campeón en junio del 98, yo debuté en primera en octubre del 98 en Vélez. Sí, sí. Y yo todo el campeonato del Vélez campeón era el sparring que hacía, hoy marcaba como el Huracán que jugaba y hacía de Cooper, o bueno, jugábamos contra River y hacía de Celso Ayala. Para mí fue un aprendizaje, pero descomunal. No, no, realmente es impactante. Bueno, lo he seguido mucho porque, bueno, yo empecé en el fútbol con Luis Bonini y Luis fue 20 años preparador físico de Marcelo. Entonces, no lo conozco a Marcelo directamente, pero sí, tengo mucha relación con Pablo Quiroga, que es el principal ayudante de Marcelo, ¿no? Y bueno, pero volviendo a la pregunta, no me quiero ir a la pregunta que vos me hiciste. Entonces, así como el jugador detectó que era lo que a mí me podía gustar en cuanto a contenido, eh, tenemos bastante detectado qué tipo de contenido le puede interesar a cada uno y vinculado a qué. Hay algunos que si le mandás contenido de fútbol tiene que ser muy editado y muy cortado y muy breve. Sí, si le mandás una serie de Netflix con cierto contenido se va a recontra enganchar. O videos hay un coach español que me gusta mucho que se llama Alex Rovira, es muy interesante escucharlo. Y entonces por ahí ese tipo de material les gusta mucho. Después hay otros que les gusta mucho también, eh, bueno, tengo un amigo que es muy conocido, que es Stanislav Barrach, Sí. eh, y algunas charlas de Stani, que son muy interesantes porque baja a un lenguaje muy fácil cómo es el funcionamiento del cerebro y cómo funciona el cerebro en relación a las emociones. Y hay otros, bueno, entonces son distintos temas y distintas temáticas que a ellos les van interesando. Y hay otros que les gusta leer, quizás los menos, que se sientan a leer un libro, pero bueno, hay un abanico de oferta de posibilidades, ¿no? Hay un tema generacional con el libro. Yo te lo digo porque si te muestro mi biblioteca explota. Y debo ser de los futbolistas los que más me atrapa el hecho de leer, pero me parece como que los más grandes, hoy en día, viéndolo el tiempo que trabajé después en Vélez en Argentino, es como que generacionalmente los menores de 20, 21 años, 22 años, como que el libro, en todo caso, si ven el libro, lo tienen que ver digitalizado. Es como que no tienen el mismo amor por el papel y el Por lápiz que yo el sé olor que al libro. yo te muestro mi libro, están todos subrayados. Cuando mis hijos agarran uno, porque le digo, léete esto, está todo escrito el libro.
y no veo que haya el mismo amor y además me parece que generacionalmente es como que hay una dificultad con el paso del libro y más en el jugador. ¿Lo sentís así? ¿Cómo lo ves? Y puede ser, los chicos jóvenes están más adaptados, hasta te diría, bueno, que a mí me pasa un poco también con algunos libros, a leer desde el iPad, descargarlo y bajarlo y para leerlo digitalmente, ¿no? Los menos son los que los veo leyendo libros, como le digamos nosotros, quizás de papel, ¿no? A mí me gusta también tener libro de papel, es como me da otra sensación, ¿no? Uh -huh. Eh, pero quizás tiene que ver un poco con el cambio generacional, ¿no? Hay una cosa que yo creo que este cambio generacional que ha traído bastante también, que los chicos llegan a primera y los más jóvenes han leído o han visto poco fútbol para atrás, ¿sí? Eh, les, como que les cuesta o no les interesa mucho leer sobre el fútbol que ha sucedido antes que ellos, ¿no? Han perdido referencia por ahí de ciertos jugadores que han sido emblemáticos o no, quizás no tienen la valoración, estoy hablando medio como viejo quizás, como yo escuchaba hablar antes, ¿no? Pero que no tienen datos históricos por ahí de ciertas cosas que creo que son importantes, ¿no? Y quizás está vinculado un poco, bueno, un poco a ver videos y literatura vinculada al fútbol mismo y a su historia, ¿no? Y vos que tuviste, bueno, ya ahora estás teniendo a jugadores que tuviste como jugadores, ahora como colegas entrenadores, caso que te pasa ahora, por ejemplo. Eh, ¿Cómo notás que ha cambiado el jugador en cuanto a la preparación integral? ¿Cómo ves esa diferencia? Porque así como los intereses son distintos, yo veo como que hoy en día para mí los jugadores están más preocupados por la formación que hace 20 años. ¿Vos ves lo mismo o no? Sí. Sí, en ese aspecto sí. Los chicos los veo muy profesionales, ¿no? Muy profesionales ¿en qué sentido? Me refiero, entrenan en el club y la mayoría trabaja aparte. Después agrega, si en el club no hay un doble turno, ellos trabajan aparte con otro preparador físico o en un gimnasio, eh, o hacen yoga, algunos pilates. eh, bueno, le dan mucha atención al nutricionista y a toda la parte de la dieta que les arma. Eh, los veo con mucho más conciencia de que el cuerpo es la herramienta de trabajo que tienen que cuidar para tener duración en la carrera, ¿no? En ese Uh -huh. sentido es que hay mucha más información también y más fundamento de esto y no es que antes a mí me ha tocado entrenar gente muy profesional cuando yo empecé, muy, eh, pero ahora hay más posibilidades con la tecnología, con las posibilidades de evaluarse, de monitorearse, de determinar bien qué necesita cada uno más específicamente y con más fundamento, y ellos toman esa información, creo, y la aplican, ¿no? No, además yo siento que hoy es más difícil llegar solo por talento si no haces todas estas cosas. Que creo que cuando yo era juvenil había jugadores que con mucho talento, el talento lograba en parte compensar la falta Sí, de trabajo. Hoy en día creo que el talento solo no te alcanza para nada. O sea, si no trabajás, no llegás y ya los pibes se dieron cuenta que los talentosos desordenados les cuesta muchísimo llegar y incluso terminan en muchos casos ni siquiera llegando. No sé si vos vislumbrás lo mismo. sí, no, tal cual. Yo creo que lo que hace la diferencia, sin duda, es el cerebro. El director de orquesta hace la diferencia. O sea, la actitud, obviamente, la predisposición al entrenamiento, a entender cada vez más el juego, o sea, a desarrollarse fundamentalmente en todo lo que es el entendimiento del juego, en la parte cognitiva y en la estabilidad emocional, en desarrollar y entrenar herramientas emocionales que les permitan tener estabilidad en medio de un ambiente absolutamente inestable, como es el fútbol. Sí.
Ahí Gustavo Tolomei escribe que si vos tuvieses que recomendar un libro de fútbol, a mí me parece muy difícil recomendar un libro, así que te tiro el primer tip a vos y la responsabilidad después yo trato de complementar. Si vos tuviese que decirle a alguien, qué libro de fútbol recomendarías leer? Para, para preparadores físicos, uno de los libros que más me gustó últimamente de los que leí ahora es justo uno que tengo acá, que me regaló justamente mi amigo Julio Tous, que escribe uno de los capítulos, que se llama Entrenamiento en los deportes de equipo, que es una recopilación que hizo el profesor Seirulo, Paco Seirulo, de capítulos que escriben especialistas del máster de alto rendimiento de Barcelona, todos docentes del máster, escriben capítulos, uno de fuerza, otro de movilidad, otro de entrenamiento cognitivo vinculado al juego. Bueno, docentes del máster escribieron capítulos y él los recopiló, hizo el libro este, Entrenamiento de Deportes de Equipo, que es muy nuevo, es un libro que tiene 1 año y medio, aproximadamente 2 años tiene este libro, creo. Es muy interesante. Y después, ¿de qué? De fútbol, a ver, hay tanto para leer de fútbol. Yo voy leyendo mucho a la vez. En este momento, si yo te mostrara acá el paneo de lo que es mi escritorio, es un exceso de libros Sentite marcados. libre, sentite libre si querés, yo no tengo problema. Y, y sí, entre el desorden que tengo y los libros que tengo, estoy leyendo muchos a la vez. Otro que estoy leyendo que es muy interesante, que lo estoy releyendo, que es este, que se llama El arte de planificar en el fútbol, que es el profesor que ahora trabaja en la Real Sociedad, que se dedica fundamentalmente a todo lo que es monitoreo de GPS, que es David Casamichana, que es un profe joven, muy preparado, Sí, que habla. el que hizo toda la estructuración de cuáles eran las demandas metabólicas en los distintos tipos de rondos según la superficie y la cantidad de jugadores. Yo le leí ese Sí, artículo doctor, gracias a exactamente. Martín, ese artículo lo leí gracias a Martín Polo, el que es el segundo profe de Vélez, que un día me lo dio cuando yo todavía trabajaba en Vélez y ahí empecé a seguirlo a Casamichana, pero yo no lo conocía. Y ahí le leí el artículo ese que me pareció fantástico porque es una excelente forma de comprender cómo cambiando la superficie o cambiando la cantidad de jugadores cambian las demandas metabólicas del juego y tenerlo mensurado, porque si no lo hacías al voleo, bueno, creo que así corre más, creo que así piensa más, pero una cosa es eso y otra cosa es tenerlo realmente mensurado, ¿no? Que eso es ciencia, lo otro es empirismo. Exactamente, bueno, lo que vos describís, que la verdad, bárbaro, es el otro libro de él, de Casamichana, que es este que tengo acá, que es este. Es el otro libro de David, que habla de los juegos reducidos y de los monitoreos con GPS en diferentes tipos de espacios reducidos, con diferentes métricas y diferentes tipos de jugadores y diferentes reglas. Y realmente esto es muy interesante porque, bueno, yo en el año 2018, cuando me voy de Independiente, hicimos una gira turística y futbolística con mi mujer y con mis 2 hijos y mi hijo mayor que trabaja conmigo, ¿no? Que es profe y ahora está por recibirse de técnico. Y bueno, entre la gira que hicimos, que fuimos a España a ver al Cholo y al profe unos días, después de ahí nos fuimos a Barcelona y a otros lugares más, ¿no? Pero en Barcelona fue muy interesante porque estuve con el profe Edu Pons, que es estuvo acá en Vélez dando un curso, que no sé si el año pasado. Sí, lo vi, lo conocí ahí, que yo también tuve una charla en la actividad que se organizó con la del Barcelona, que Claro, bueno, vinieron él, el médico, fue una actividad que se hizo en Vélez, en la tribuna, lo que sería lo que es la platea norte, y fue viernes claro. y sábado. Ellos estuvieron el viernes, yo los escuché, y a mí me tocó hablar el sábado. Pero estuvo buenísimo, me pareció muy interesante. Muy interesante porque el concepto, en realidad uno de los objetivos que hice con la gira esta fue ir a ver todas, o sea, diferentes profesores que hacen monitoreo de GPS eh, con cuerpos técnicos antagónicos, digamos, en cuanto a la ideología de juego. Una cosa es el Cholo y la propuesta del Cholo, otra cosa la del Barcelona, otra cosa la del Chelsea, en ese momento estaba Conte, y la del City con Guardiola.
Pero un denominador común muy interesante, que me comentaba el profe de Dupont de Barcelona, es la importancia que le dan a esto, al espacio de interacción individual en el que entrena y en el que juega el jugador. ¿Por qué? Porque este ejemplo práctico te doy. Sergio Busquets, si vos ves los parámetros de evaluación quizás de Sergio Busquets, son totalmente promedio y en algunos parámetros incluso promedio para abajo. Ahora, Sergio Busquets jugando como juega en el Barcelona con una métrica, digamos, muy estable a lo largo de todo el partido, donde la cancha tiene ciertos espacios equidistantes entre él, los delanteros, los volantes que tiene alrededor y los defensores que tienen la espalda. Entonces juega con un estrés fisiológico muy controlado y con cierta métrica que la mantiene bastante constante, entonces no tiene que quedar a campo traviesa, que por ahí tiene que hacer una pasada o una corrida de 40 metros y queda expuesto a que es un jugador lento. Porque como la estructura es muy ordenada, él mantiene una métrica donde se destaca absolutamente. Sí, cuando un rival lo saca de esa métrica, el equipo juega mal. O sea, lo medís a él y si él hizo más kilómetros de lo que debería hacer, es que jugaron muy mal. Claro, es que se expone. Yo creo que si él vendría al fútbol argentino, le costaría enormemente jugar, por ejemplo. Porque si hay una cosa que diferente para mí entre lo que pasa acá y lo que pasa en Europa, que los partidos acá generalmente empiezan de una manera en cuanto a largo y ancho y espacios de interacción individual, y después terminan aumentando enormemente las métricas. ¿Sí? Entonces empezás jugando con un espacio de cancha y con un estrés fisiológico, y después por ahí se te duplica ese espacio y esa métrica, entonces se te dispara el estrés fisiológico. Porque no es lo mismo si yo tengo que barrer un departamento de 60 metros cuadrados que si yo tengo que barrer un departamento de 300 metros cuadrados. El costo energético es diferente. Obvio. Y ellos le prestan mucha atención a la métrica en la que juega el jugador y al estrés fisiológico relacionado con esa métrica. Esa fue una de las cuestiones que te trajiste como recurso. ¿Y qué otro más de esa gira te quedó que te llamó la atención? Que a mí me gustó lo que acabas de decir de la extrapolación del fútbol argentino, porque a veces muchos dicen, vuelven los jugadores de Europa y no se adaptan acá. ¿Y por qué no se adaptan? Y hasta ahora yo no la había escuchado, esa explicación que tiene que ver como que en realidad vos arrancás a un ritmo e incluso podés terminar peor, o sea, con un ritmo mucho más intenso que el que arrancás y con mucha más superficie para recorrer que la que arrancás, que es lo que pasa normalmente en Europa. ¿Qué otra cosa, qué otro recurso te sirvió? Bueno, esto, que los equipos le dan mucha importancia, más allá de si juegan una propuesta como el Barça o como el City, donde son propuestas para ir a jugar sobre el campo rival y protagonizar y sostener la posesión. Los equipos que vi, que también, por ejemplo, fui a ver Barcelona-Getafe al Nou Camp, y el Getafe se defendía, por ejemplo, porque el Barcelona lo sometió, obviamente, ¿sí? Pero se defendía en una distancia de largo de equipo, en no más de 40 metros, y no se metía adentro del área grande, por ahí, a jugar casi metido adentro del área chica, a acumular gente ahí adentro, sino que se defendía con un largo y ancho de equipo, muy cohesionado. Entonces, son equipos que juegan muy ordenados tácticamente, me da la sensación. Y bueno, creo que eso es algo que yo creo acá no pasa, y a los jugadores cuando vienen acá, que vienen de otras ligas, les cuesta mucho la adaptación, porque los partidos acá terminan siendo, a veces, cuando dicen se rompió el partido, ¿qué es que se rompió el partido? Que 4 van para acá, 5 van para allá, quedan a 70 metros de largo, quedan anchos, entonces se dispara el estrés fisiológico y les cuesta enormemente sostener esa carga de partido en una cancha tan grande. Y
y todos aunque tengan ideas antagónicas, digamos, desde lo técnico-táctico, los que monitorean, los que hacen match análisis, todos le prestan mucha atención a estos parámetros, ¿no? Eso me llamó la atención, me parece una cosa muy interesante realmente, ¿no? Y después, otra cosa muy interesante, ¿no? Le dan mucha importancia a la calidad de los pases, a la calidad del parar y pasar, ¿no? Y que la pelota viaje, que viaje a alta velocidad. Yo veo que hay una diferencia, no sé por qué no está medido acá a cuánto viaja, pero visualmente hay mucha diferencia cómo viaja la pelota en el fútbol argentino que cómo la hacen viajar ellos. Eso es por la superficie del terreno, también vos podés considerar que tiene que ver con el nivel formativo, porque yo creo que en Europa los jugadores que hoy son futbolistas profesionales, o sea, la edad de la generación actual, ¿no? Pongámosle nacidos en la década del 90, son jugadores que los nacidos en la década del 90, cuando hicieron divisiones inferiores en la Argentina, todavía no había un cuidado del terreno y de la superficie como para poder jugar con ese nivel de precisión en velocidad en divisiones inferiores. Había clubes que no tenían superficie ni siquiera para poder jugar sintéticas, claro. Entonces jugás en el barro, jugás en cosas y ya la realidad es que tu timing del balón y del impacto son absolutamente distintos. ¿Se lo podés adjudicar a eso? ¿Crees que en el futuro va a cambiar con el argentino? Uno, lo que vos decís, lo de las canchas es fundamental, ¿no? Una cosa que me impactó, el Chelsea en Cobham, en las afueras de Londres, donde tiene el centro de entrenamiento, tiene 37 canchas. 37. Por si alguna se le rompe. Todo el fútbol del Chelsea entrena ahí. Y todas tienen el mismo estándar de corte de pasto y el mismo pasto. No sé, yo no entiendo de pasto, de cancha. Te digo lo que me dijeron y lo que vi. Me llamó la atención porque vos cuando estás las oficinas, en el gimnasio, en el centro de entrenamiento, que está todo vidriado, mirás para todos lados y es todo verde igual. Y me dijeron ahí, ¿pero cuántas canchas tienen? Pregunté, 37. Digo, ¿cómo 37? 37. Y son todas, y vos ves que la pelota, cuando se pasan la pelota, están, aparte con el clima de Londres, obviamente, que casi siempre está lloviznando y todo, viajan como un balazo la pelota. Entonces están acostumbrados a una dinámica de pase-recepción mucho más alta que nosotros. Entonces el tema 1 en las canchas, obvio. Y el tema 2 es estimular que los pases sean lisos, rasantes y que viaje la pelota, que vayan a velocidad. Es difícil ver allá que los jugadores pasen la pelota con efecto, a 3 dedos, picada, de taquito. Es muy, o sea, hacen pases muy básicos. Es un excelente mensaje. Ya creo que a nosotros es cierto que la gambeta nos ha caracterizado, el recurso bello, pero hay veces que a mí me da la sensación, y me sigue dando la sensación hoy, que por ahí en la época en la cual yo salía de inferiores era una época más romántica, entonces digámosle que en el romanticismo lo podés entender, ese pase raro, pero hoy en día seguir viendo jugadores que no controlan con el borde interno, que intentan controlar raro, cuando la pelota le viene sencilla al borde interno, o que intentan dar un pase raro en lugar de dar un pase sencillo con el empeine, y te sigue pasando, porque claro, el pase raro por ahí es más lindo, si sale bien, el que está comentando el partido, qué pase que dio, y todas esas cosas atentan, creo, contra el desarrollo. Es más, yo al que comente dice, qué pase, para mí el pase bueno es el pase sencillo. Claro, es que, o sea, el punto es este, ¿no? Yo puedo entrenar la velocidad de manera analítica, de cono a cono, vallitas, aritos, platitos, lo que sea. Está ok. Ahora, la velocidad desde el punto de vista del juego, la velocidad colectiva de un equipo, tiene que ver con la dinámica de pase-recepción a la que se pasa la pelota. ¿Con qué dinámica de pase-recepción el equipo se pasa la pelota y a qué velocidad viaja la pelota? Y si la secuencia de pases, yo
te paso un pase, entre comillas, bonito, a 3 dedos, medio pinchado, y qué bonito el pase, pero a vos ya te estoy tirando un problema para resolver, parar, volver a pasar y hacer otra asociación de pases con otro jugador. Entonces, el encadenamiento de la sucesión de pases, si no es simple, si no es básico, no es rasante, no es liso, es muy difícil el encadenamiento dinámico. Y los equipos estos lo que tienen es que juegan con una dinámica de pase-recepción por ahí, a veces de 18 o 20 pases por minuto. Y si vos estás entrenado en una secuencia de jugar 8 o 10 pases por minuto, te encontrás el día de mañana que tenés que competir con un equipo de estos y es muy diferente la dinámica a la que se mueven porque hacen mover el elemento de manera diferente. Y tu configuración cerebral está adaptada para jugar en esas secuencias de velocidades de 10 pases por minuto, 8, con un juego que se va cortando, que no tiene dinámica de pase-recepción, falta, fricción física, entonces se va cortando el tiempo neto también. Entonces estás entrenando un juego que dista del juego de altísimo nivel. Totalmente. Totalmente. Bueno, vale, no quiero que se nos exceda el tiempo y nos corte automáticamente. Yo te pedí una horita para charlar y la horita fue recontra cumplida y me quedé con un montón de detalles. Me quedé que me tenés que mandar el link, así lo miramos. Me quedé con Alex Rovira, que lo voy a googlear para buscar y leer algunas de sus cosas. Y la verdad que fue un placer, como siempre, charlar con vos. Sabía que esto iba a darse así y la verdad que fue fantástico. La gente también, muchos escribieron y la verdad que fue un gustazo. Bueno, para mí un placer. Sabés que te valoro enormemente. Sos una persona muy preparada, muy formada y con gran experiencia en esto y tenés mucho para darle, sin dudas, desde la ciencia y el arte al fútbol. Bueno, te agradezco mucho, Ale. Te mando un abrazo grande y éxitos en el retorno. Gracias. Bueno, hasta acá llegamos. Les agradezco a todos los que estuvieron presentes. Esto continúa así, esto queda grabado así. Este es un ciclo de charlas de ciencia del deporte que van a están subidas todas en las redes sociales y que se van dando constantemente. Así que todos los días a las 18 horas nos encontramos para charlar de estos temas y disfrutar y aprender entre todos. Así que les mando un abrazo grande, les agradezco la compañía y será hasta la próxima charla. Y nos estamos viendo, cuídense.